Buenas noches, agradezco al comité organizador que me ha permitido participar en este magno evento. Agradezco inmensamente porque veo que consideran a la enfermera como un elemento importante en lo que es el manejo de la salud, porque la enfermera es la que tiene que terminar todo en buena forma, todo el sacrificio que han hecho los cardiovasculares para lograr y ponernos la fístula, que muchas veces al canular en la primera vez puede ser la última y esa fístula puede claudicar. Entonces, desde ese punto de vista, si bien es cierto el tema es abordaje del acceso vascular difícil, es por la serie de cosas que van a presentarse para poder hacer difícil el acceso. Vamos a ver, y agradezco que los que me han antecedido me están facilitando esta exposición porque ya han hablado mucho sobre lo que es la fístula, el ecodoppler que está marcando un hito en esta etapa. Como nos dice la Guía Española del Acceso Vascular para Hemodiálisis, pues el acceso vascular es esencial para el enfermo renal, tanto por su mortalidad asociada como por su repercusión en la calidad de vida. ¿No? Ustedes saben que ya estamos haciendo de decir que la fístula debe de ser el primer medio o la primera forma de ofrecerle un acceso vascular al paciente. Porque un catéter va a aumentar esa mortalidad y puede traer mayores problemas al paciente. Y el proceso que va desde la creación y mantenimiento del acceso vascular hasta el tratamiento de sus complicaciones va a constituir un reto para la toma de decisiones debido a la complejidad de la patología existente y a las diversas especialidades involucradas. Acá vamos a estar todos, va a estar el nefrólogo, va a estar el cardiovascular, va a estar el enfermera, va a estar el dentista, todos vamos a tener que ingresar a ver y salvar la fístula de este. Y también hay que hacer procedimientos. Eso es bueno conocerlo porque también de eso va a depender de que no lleguen a darse esos accesos difíciles, ¿no? Qué bueno sería que la enfermera al final no tenga esos accesos difíciles y no estemos, inclusive, que buena noción nos ha traído el de tener un ecodoppler en las áreas que no siempre es fácil conseguirlas, ¿no? Entonces el cardiovascular o el nefrólogo y todos deben hacer una historia especial del paciente y que eso debemos conocerlo nosotros. ¿Cómo realizar la fístula? ¿Cuándo realizar? ¿En qué momento se debe realizar y hacer una buena evaluación preoperatoria? También las recomendaciones de esta clínica se recomienda que todos los centros de nefrológicos dispongan de programas educacionales con participación multidisciplinaria, que eso es lo que se hace. En esta etapa ya se debe de estar preparando al paciente. Afortunadamente ya todos los centros cuentan con este programa pre-hemodiálisis. ¿No? Nosotros, por ejemplo, llamamos URMED, que es la unidad de manejo del enfermo de crónico renal, y en el hospital vienen desde el grado 3B hasta poco antes de ingresar. Incluso hay un subprograma que se llama la IRE, que están en casos emergentes. O sea, el paciente en menos de un mes ya va a entrar al programa y con eso se les da la importancia de tal manera que se vea inmediatamente la fístula y no tengan que ingresar con catéteres. Se está trabajando, eso tiene ya bastantes años, pero no siempre se logra y lamentablemente, si yo quiero hacer una estadística, lo que pasa en los centros es de que, por lo menos en el hospital, manejamos gran número de catéteres todavía y las fístulas todavía no se ven, los pacientes son los que no aceptan porque la enfermedad es tan silenciosa que ya ellos no toman en cuenta y por lo tanto es el último recurso a los que van para que puedan hacer su fístula. Su finalidad debe de ser instruir al paciente, porque se le debe decir todo lo concerniente a su enfermedad y a sus familiares, porque van a ser los responsables que van a ayudarle a que él pueda participar de pueda cumplir con todos los lineamientos de política que se le va a dar. Hay diferentes aspectos relacionados con la enfermedad renal crónica, avanzada sus modalidades, porque también se le explica la modalidad, porque de repente pueden tener preferencia por ir a diálisis peritoneal, que también es lo adecuado, y se tiene que dar todas las modalidades y la trascendencia de disponer de una fístula anterior. En este momento es bueno decirle que es mejor tenerla y no necesitarla, que necesitarla y no tenerla, ¿no? Porque muchas veces el paciente se siente tan bien que dice, no, yo nunca voy a necesitar.
yo nunca voy a necesitar, y cuando lo va a necesitar, lamentablemente ya es demasiado tarde y está debutando con un catéter. Por eso siempre le decimos, es mejor que lo tengas y no lo necesites, a que lo necesites y no lo tengas, ¿no? Entonces ya con ese tiempo puede madurar el mayor tiempo posible, 4 meses, 6 meses, se le va evaluando, se le va educando el control que tiene que hacer y el paciente va a tener el menor pronóstico y nosotros ya no vamos a estar con esos accesos difíciles con los que no deberíamos de acceder, sino una canulación normal y no someterlos a riesgo. Se recomienda también para seleccionar el tipo de acceso vascular apropiado, realizar una historia, como le digo, que tiene que ser peculiar, tiene que ser exclusiva de él, conociendo las comorbilidades y poder estimar los factores de riesgo con el desarrollo del acceso vascular, así como la posible morbilidad generada por este, ¿no? Si se hacen esas historias, obvio que son las recomendaciones que le da la guía española. Se recomienda también que para facilitar la creación de la fístula arteriovenosa en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada, se extreme la conservación de la red venosa. Eso es lo que a veces no se hace, y me hace recordar acá que lo veo el doctor Mesich, era una de las personas que sí inculcaba a sus pacientes a que se les cuide la red venosa. En el brazo donde iba a hacer la fístula le ponía un letrero y un mes decía no tocar, porque realmente a veces el paciente puede decirles, pero a veces los enfermeros de los pisos, que no son nefrología, sino otros, lamentablemente poco o nada le hacen caso y empiezan a usar las venas y lamentablemente no va a poder trabajar. Entonces, pacientes que venían y sabíamos que ha sido evaluado por el doctor Mesich, venían con unos letreros gigantes, no tocar. Entonces, ya es una forma de cuidar que no se hagan muchas funciones y también, pues, en esto está de que tampoco tengan muchos, se le coloquen muchas categorías. Dentro de las recomendaciones, que ya lo hemos repetido, pero siempre es bueno decir que evitar venopunciones innecesarias de acceso a las extremidades superiores, que es favorecer el uso de venas del dorso de la mano, porque lamentablemente los pacientes también van a necesitar continuamente análisis, y lamentablemente se va a tener que usar esas venas, entonces hay que cuidarle de las manos. En clínica de día que nosotros trabajamos y los estamos manteniendo con sus análisis, usamos más esa red venosa, dejando limpia para que puedan trabajar la fístula en el momento adecuado. Evitar la inserción de catéteres de vena subclavia, evitar colocaciones de catéteres periféricos, a veces el PIC, por otras situaciones, pacientes que tienen cáncer u otras situaciones que van a colocar, debemos evitar eso. Y al final estos son los criterios de cómo hace el médico para explorar y si es candidato o no es candidato. Hágalo siempre de forma rápida, como les digo, yo siempre lo nombro al doctor Mesich porque es uno de los pioneros, ¿no? Es bueno reconocerle, es uno de los pioneros que ha trabajado en la unidad, que se dio por entero a todo lo que era hemodiálisis y afortunadamente ha dejado escuela y ahora los alumnos están saliendo mejor que el profesor, como siempre lo es. Y están innovando, pero él dejó esto. Y yo lo veía cuando hacía su exploración con su ligadura, él veía que la vena sea visible, que hay un trayecto bastante bueno, superficial, que no haya tortuosidades y era candidato para eso, igual que la exploración arterial. Si ya no se podía eso, ya este es el papel de la ecografía doble, ¿no? Se recomienda que siempre la exploración primaria, si es visible y es fácil, puede hacer a una primera instancia. Y esa dejarla para los casos más complicados, ¿no? Sobre todo de saber de que son obesos, hay ausencia de impulso, hay cirugías múltiples y una serie de complicaciones que para ellos les sirven. Entonces ahí nos vemos a los cardiovasculares. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué recomendaciones? La fístula, como ya saben, es la primera opción, sí o sí es la primera opción, y que inclusive ahora he escuchado que hasta en los pediatras, en los pacientes pediátricos también se debe de emplear esa primera opción. De no ser posible, la segunda opción es una prótesis, o sea, un injerto, que cada vez los vemos menos. Asumo que debe de ser por los costos, probablemente por técnicas o por lo que fuera, pero cada vez vemos menos injertos. La otra opción, si no se puede hacer ninguna de las antes mencionadas, tendría que ser el implante de catéter tunelizado, que ya eso es una opción que ya no tiene fístulas, y eso que no solamente está en la evaluación, sino porque los médicos, ahora los cardiovasculares, están haciendo otros procedimientos como exteriorizaciones, están haciendo
Y entonces ahí es donde radica lo difícil, porque les cambia de posición, los ponen le hacen superficializaciones, con grandes cicatrices, y nosotros tenemos que afrontar. Ahí va a radicar nuestra labor, porque tenemos que concluir de buena forma toda esa inquietud y todo eso que están haciendo en pro del paciente. Deben individualizarse según las características clínicas y el resultado del mapa vascular, ya también lo han dicho anteriormente el médico, que tiene que hacerse todo paciente es particular, por eso que cada uno se le tiene que hacer un estudio y de acuerdo a eso, recién a someterle a la creación. Cuidados de la fístula, bueno, eso ya sabemos nosotros, el primer control a las 7, y vamos controlando para que luego el paciente evolucione bien en su fístula y no llegue con problemas, que no llegue con hematomas, que no llegue con cosas que ha desconocido de repente porque no le hemos sugerido en esa etapa. Pero los pacientes que vienen de UMED ya vienen bastante instruidos y por lo tanto saben conllevar muy bien su fístula. Según las condiciones de la herida se retirarán los puntos, ya sabemos que puede ser todos o en forma interna, de tal manera que no haya una abertura innecesaria de la sutura. Revisar y ajustar los antihipertensivos. Eso sí, porque a veces cuando hacen mucho uso de hipertensivos puede colapsar la fístula. Entonces, eso sí se les recomienda que no utilicen, por lo menos durante sus primeros días, no usen antihipertensivos y controlen su presión lo mejor que puedan para que no estén trayendo por tierra esa fístula que están haciendo. Valorar la permeabilidad de la fístula y descartar la presencia de complicaciones. Se realiza la exploración del tejido celular para descartar signos de infección, porque lógico, también acá tenemos que ver, porque hay pacientes que se les hace la cirugía y no se presentan hasta después de los 7 días y vienen con unas gasas que ponen en peligro y infección de su fístula. Si hay tumefacción, hay que evaluar eritema, celulitis, induración de la piel, y eso hay que concretarlo y hay que avisarlo para poder dar una solución. Y acá es bueno también evaluar si es que hay signo de robo, ¿no? Si hay cianosis, porque esos son signos que se pueden mandar inmediatamente al cardiovascular para que le dé solución. A veces he tenido por lo menos la experiencia de que un paciente que siempre que ya se estaba dializando, ya lo habíamos calculado por primera vez, y él decía que tenía fría la mano, alguien le recomendó un guante, se usaba el guante, y siempre que venía con el guante. Cuando un día se me ocurrió descubrir, toda la mano estaba necrosada y sin embargo no había comunicado. Afortunadamente se le salvó la mano, perdió solo un dedo, el dedo meñique, y después, por eso todas esas recomendaciones pareciera que no son irrelevantes, pero sí son necesarios para los pacientes, porque ellos piensan que, sobre todo los varones, que no pueden quejarse, que no hay dolor, y sin embargo se han tenido mayores problemas. Y en el periodo de maduración también nosotros tenemos que ir evaluando. Se sugiere la realización de ejercicios, aunque algunos médicos sugieren, otros no, de acuerdo a como sea, pero siempre nosotros vamos a estar tratando de darle algunos ejercicios. Hay que decirle que no se tome la tensión arterial, eso ya lo sabemos, que no usen que mantener una buena higiene, indiscutiblemente, ya lo hemos comentado. Evitar nada de usar artículos ajustados, ni que presione el brazo, no realice movimientos bruscos, no levante cosas pesadas y no duerma sobre el brazo de la fístula. Todas esas cosas tienen que darse sí o sí, porque si no se realizan en los primeros días, sobre todo, puede traer. Me acuerdo de una señora se durmió con una liga de su cabello, se sacó en la noche, no sé, y lo puso por encima. Llegó al día siguiente y ya no tenía fluido, ya no tenía fluido, y lamentablemente perdió, ¿no? Porque esa liga había sido lo suficiente. Entre el sueño, dice, se sacó el moño que no le quería dormir, se quedó con la liga y lamentablemente el día siguiente ya había desaparecido. Acá quisiéramos tener así para que no sea nuestra difícil calculación. Con los 6, que sea una fístula bien madura, con una profundidad de 6, es la regla de los 6, con una profundidad de 6 milímetros que sea fácilmente accesible para nosotros, ¿no? La calculación con 6 milímetros, de hecho que la calculamos bien. Que tenga un diámetro de 6 milímetros también. Igual que tenga un tramo y flujo de 6, que al momento de hacerse un flujo de 600. ¿Qué ideal sería? Entonces ya no hablaríamos de acceso difícil. Pero no siempre vamos a encontrar. Y justamente nuestra actitud va a ser
porque tenemos que ir pensando que estos 4 puntos probablemente no se presenten al momento de canular un acceso difícil. ¿Por qué? Porque el médico, el cardiovascular, y yo valoro ahí sí su trabajo, ellos en el deseo de querer proporcionarle una fístula, que es la primera opción, tratan de hacer todo lo posible. Y a veces la maduración no es ideal en un paciente como en otro paciente. De repente, pues la profundidad quedó un poco más de los 10 milímetros. Entonces, nosotras somos las que tenemos que evaluar eso y tener que tomar las medidas para poder insertar la aguja. Seguimos con la valoración del periodo de maduración. Tenemos que estar viendo que no haya signos y síntomas de isquemia, que no haya frialdad, palidez y dolor, porque el dolor, cuando es el síndrome del robo, causa bastante dolor, y cuando están en diálisis y están con catéter, se aumenta el dolor. Mención del QV de la fístula, ultrasonido ayuda a predecir problemas de maduración. Ya felizmente los médicos tienen por rutina, ellos hacen la fístula y a los 10 días inmediatamente los citan para les hagan un estudio con Doppler, y según eso están viendo y están llevando si está madurando bien o no. Inclusive ellos a veces dicen, ya pueden sacar los puntos, lo envían a la clínica de día y nosotros les vamos retirando los puntos, pero ya pasó su estudio, su revisión con el sistema de Doppler. Los QV bajos en las 2 primeras semanas indican mal desarrollo del acceso. Bueno, eso lo dice la RUC, pero yo particularmente en mi profesión, yo tengo 35 años de servicio de diálisis, imagínense, sin pensar, y en ese lapso, por lo menos, yo he tenido pacientes que alguna vez han llegado a mí y que venían exclusivamente porque no querían catéter, no querían. Recuerdo mucho un paciente que llegó con 90 de QV y no quería. Y yo sabía que iba a salir, canulando en el mismo sitio, o sea, tratándole de formar como un aneurisma, le canulaba en el mismo sitio, y en menos de 2 meses, es cierto, desde 90 subió a 180, 100 a 200, le dio bastante tiempo, al final terminó con 300. Así que todo es el seguimiento que se haga a la fístula, y bueno, esas son cosas del ingenio que salía mío, ¿no? ¿Por qué? Porque no teníamos ecodoppler, no teníamos tanto apoyo de los cardiovasculares que hay ahora, y cualquier cosa de esa situación la mandamos donde ellos y ellos solucionan. Les hacen su fisioplastia, les hacen todas las y nosotros solamente volvemos a cambiar. Igual había una paciente que era gestante, que también ella era gordita y era profundo, y nadie ya la quería canular. Y ya le iban a colocar catéter, incluso el doctor Preciso, recuerdo mucho, él se acordará que mandó indicar ya la colocación de catéter, ella lloraba, decía, por lo menos hasta que nazca mi hijo, quiero tener la fístula. Entonces, me arriesgué y le pedí permiso al doctor, permítame que yo la canule cada vez que ella venga, y veremos qué pasa. Y logró, hasta que su niño tenía 2 años, recién cuando pasó a clínica, recién perdió su fístula y ahora se encuentra en diálisis peritoneal. Porque ella ya no quería saber nada ni de catéteres, jamás quiso catéteres. Son cosas que nos da, pero el hecho es de tener la condición, tener la predisposición de hacer algo por nuestros pacientes. No ser facilistas de decir, esto no hay, pasa. Algo se le va a ofrecer al paciente y él siempre lo va a saber recibir. Cuando enfrentamos a un acceso difícil, entonces, ya lo hemos dicho, la edad también, el doctor antes nos ha hablado. Tenemos la diabetes, las arteriopatías periféricas, la obesidad, el tabaquismo, que casi todo van a dar con isquemias. Todo, miren, este bagaje vamos a hacer para nosotros que sea difícil el acceso. Tenemos que conocerlo, tenemos que saber, porque al momento de canular, y eso que a veces cuando nos llega el paciente no tenemos esa historia. Tenemos que ir preguntando, tenemos que ir declarando. Otros que no tengan muchos accesos también, que no hayan tenido tantos catéteres. Entonces ahí tenemos que desarrollar nuestra mayor habilidad. Las medidas antes de canular, ya saben que las medidas de prevención universales, el lavado de manos, ya la colega que también antes me enseñó, es importantísimo. Es importante, hay que lavar el brazo con agua y jabón, hay que colocar un campo quirúrgico que nos permita desenvolvernos dentro de lo aceptable, para brindar una buena canulación al paciente. Y la técnica, estos 3 factores deben estar presentes.
la observación, la auscultación y la palpación. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando a ciegas. Lamentablemente no tenemos el Ecuador. Ojalá tengamos, y nos han sembrado el bichito de poder adquirir en un centro, un hospital como el nuestro, que es el más grande del Perú, debería tenerse Ecuador, pero por lo menos en una sala de los tratamientos. Y ahí estamos viendo incluso cómo sería nuestro accionar. Porque estando a ciegas, no podemos desligarnos de estos temas. Y más aún si es el acceso difícil, si vemos unas cicatrices que le han hecho una superficialización, le han hecho no sé, una serie de procedimientos que tienen los médicos, tenemos que observar, auscultar y palpar. Yo me acuerdo que, mire, les estoy hablando de hace 30 años atrás, era imposible canular una fístula si yo no tenía el endoscopio. Ahora, ¿quién se pone el endoscopio para canular? Okay. Así es que por eso les digo, siempre es interesante cumplir y por fin la técnica de canulación. Esta es una técnica convencional, en un radio de 45 se llega al acceso y luego se baja porque si no vamos a perforar la pared posterior, como lo ha dicho la colega, nosotros no estamos entrando a ciegas. No sé por qué algunas tienen la técnica de que ingresan y de frente se van, y lógico van a romperla. Esto le digo, esta técnica se va a variar de acuerdo a los valores del 666. Si es más de 6 milímetros, probablemente voy a usar más profundidad. De repente el ángulo no va a ser 45, ¿no? Y de repente voy a poner solamente bisel y algo más. ¿Por qué? Porque es un tramo pequeño, no voy a tener los 6 centímetros que me dice que debería de tener una fístula madura, ¿no? Y ponerla bien para que no se pegue a las paredes como la cualidad que me serio, en donde ve que si no tengo el ecodoppler no voy a ver si está pegada a qué pared y ni siquiera que está fluctuando. Entonces todas esas cosas se nos hacen difícil la regulación. Puede ser anterógrada o retrógrada, acá son las anterógradas que son para arriba. Yo particularmente en acceso difícil hago anterógrada, todo para hacia arriba, porque me es difícil poner hacia abajo por la posición, por todas las condiciones dificultosas que pueden ser. Y no aumenta la recirculación y según estas guías españolas dicen que aún disminuye la turbulencia y por lo tanto el pronóstico de la fístula es mucho mejor. Esa conclusión han dado de que puede ser anterógrada. Porque normalmente, miren acá, es una parte dice, de esa forma están haciendo retrógrada y en la otra forma. La observación para que vean que bueno, ahí se ve el tramo bastante bueno. Y acá también normalmente estaría pasando, bueno. La utilización, sin embargo, las recomendaciones de la utilización de la fístula arteriovenosa no iniciar a la punción antes de las 2 semanas, no iniciar punción en una fístula protésica antes de las 2, algo que esté para esas condiciones. La punción de la fístula debe efectuarse exclusivamente por el personal enfermero especializado. Es algo que tampoco no se nos pone en el chip, porque si se designa una enfermera, dice, ¿por qué es más especialista que yo si soy tan especial? Realmente todos los centros y los hospitales deben de tener 2 o 3 personas que se encarguen de ser las únicas que debuten. Alguien una vez, un cardiólogo nos dijo que la enfermera tiene experiencia si ha tenido más de 200 canulaciones de fístulas nuevas con eso. Ya que la habilidad lamentablemente se adquiere, no siempre todas pueden tener la habilidad. Pero en todo centro debe haber una persona designada en debutar una fístula y que ella vaya creando poco a poco, educando al resto, porque no es que cualquiera podría hacerlo. Y en los centros de diálisis, que a veces debería ser la coordinadora, porque yo particularmente soy a veces asistencial y a veces soy administrativa. Y cuando estoy de asistencial, yo misma no tengo las características propias de canular. ¿Por qué? Porque estoy con el tiempo, con el paciente que está delicado y con esto y con el otro. En cambio, si yo voy exclusivamente a canular, mi posición y mi tranquilidad es otra que me permite actuar. Ese es el valor primero de que una enfermera que sea más especialista se dedique exclusivamente a la canulación. Y no solamente a la canulación, sino al retiro de las agujas, porque muchas veces yo he canulado y me he ido perfecta. Cuando he venido al tercer día, veo unos hematomas increíbles, pero digo, yo canulé bien, ¿qué pasó? El problema es al retirarse. El retiro de las agujas también tiene sus condiciones. Las agujas son cortantes y estas son las técnicas de punción. De acuerdo a la técnica leofal, que acá está Rosita Camarena, que ella nos iba a enseñar. No lo llegamos a desarrollar porque lamentablemente no teníamos
insumos, que son las agujas romas. Pero sí, porque esa vez cuando ella vino, 50 agujas nos dieron y logramos hacer, y con muy buen éxito, ¿no? Siempre me acuerdo de Rosita porque ella no fue la que nos enseñó a hacer la técnica del ojal. Y la retirada de las agujas, como le digo, que tiene que ser importante. También acá tiene que ser con una persona especializada, porque tiene que saber qué presión tiene que hacer. No es hacer una fuerza por fuerza, sino tiene que hacer la fuerza y ir controlando que todavía contenga el frío. Y como va a ser entre suave, no puede ser en 2 minutos 3. Miren que recomiendan de 10 a 15 minutos. ¿Se hace esa? En los centros se hace, no, porque estamos corriendo con el tiempo. Lamentablemente el tiempo es enemigo de nosotros. O si no le hacen agarrar al mismo paciente. El paciente este que le duele y el miedo que tiene, no la agarre y el hematoma se va haciendo por abajo, y va agrandando, y como dicen, el hematoma se hace al día siguiente. Entonces yo cuando veía que algo, yo había calculado bien cómo era que se producía el hematoma y era por las retiradas, ¿no? Con las mismas, y indicarle al paciente que debe conocer cuál es su soplo, cómo son sus latidos, y los cuidados posteriores, que ya nuevamente ya lo hemos dicho, y muchísimas gracias por su paciencia. Muy amable.